En la parte de cinemática de fluidos estudiamos el movimiento del fluido y tenemos que pasar irremediablemente primero por un concepto súper importante en el estudio del fluido, que es la descripción euleriana y la descripción lagrangiana, en honor de dos matemáticos muy importantes del siglo XVIII, que eran Euler, Leonard Euler, un matemático, físico, ingeniero suizo, y Lagrange, que era francés. Estas son dos formas de identificar las magnitudes o de estudiar cómo se comporta un cuerpo, un fluido, perdón, una partícula de un fluido. Tenemos dos formas de hacerlo. Una es considerar cuál es la posición y el instante, y en un cierto instante, cuál es la velocidad, por ejemplo, de un cierto fluido, es esta. Es decir, nos ponemos en una cierta posición X y vamos mirando para cada instante t cuál es la velocidad que tienen las partículas que están pasando por esa posición. Este es el punto de vista de Euler, es el euleriano. Y el otro es el punto de vista de Lagrange, que es, yo no me fijo en una posición, sino que me fijo en una partícula. Considero una partícula y voy siguiendo la partícula. Marco la partícula y la voy siguiendo. ¿Vale? Entonces estudio cuál es la velocidad de esta partícula a lo largo de su vida. Es decir, a lo largo que va teniendo un cierto tiempo t, pues voy calculando o voy midiendo o voy considerando cuál es la velocidad que tiene esta partícula. Este T0 identifica el tiempo inicial a partir del cual yo he identificado esta partícula. Es decir, puedo marcar la partícula de muchas formas. Entonces, una forma de hacerlo es la partícula que para el tiempo T0 se encontraba en la posición A. ¿Vale? Esta es una idea clave, importante y que la vamos a ir viendo durante toda la clase de hoy y seguramente ya también la semana que viene. ¿Vale? Y esta está relacionada con tres conceptos también muy importantes: líneas de corriente, trayectoria y líneas de traza. Dejadme que estas tres cosas os las enseñe de todas formas a partir de lo que explica Wikipedia, para que veáis que yo no me lo invento, sino que es algo que está en Wikipedia. ¿Vale? Wikipedia, encontramos esta página de aquí que explica estos tres conceptos: streamlines, streaklines y pathlines. Esto es la traducción al inglés de lo que he explicado antes. Las streamlines es las líneas de corriente, las pathlines son trayectorias y las streaklines son lo que se llaman las trazas. ¿Vale? Esto lo explicaré en las transparencias, pero déjame que primero lo explique aquí con lo que explica Wikipedia. Primero vamos con lo que son las streamlines. Las streamlines es... Bueno, déjame... Espérate un momento. Lo enseño aquí en la transparencia. Las streamlines es considerar desde el punto de vista de Euler cuál es la velocidad que tienen las partículas en todos los puntos del espacio. Y aquí dibujamos entonces la velocidad, lo veis con las líneas rojas. ¿Vale? Y ahora coger todas estas velocidades y unirlas con una línea tangente a cada uno de estos vectores. Si esto lo hacemos en todos los puntos, tenemos entonces una colección de líneas, y esta colección de líneas es lo que se llaman las líneas de corriente. Y esto lo hacemos cuando hacemos una foto. Esto es hacer una foto del flujo y en cada punto de esa foto calcular cuál es la velocidad que tiene el flujo y unirlo. ¿Vale? Esto es una definición. La otra es trayectoria. La trayectoria es una partícula de fluido, pues su trayectoria, simplemente. Los puntos que está ocupando esta partícula de fluido a lo largo de su tiempo, de un cierto instante. A partir de un cierto instante, pues en un intervalo de tiempo, cuáles son los puntos que está ocupando. Y las líneas de traza es algo un poco más complejo. Las líneas de traza es una especie de mezcla entre las dos cosas. Es considerar un punto del espacio, ¿vale? Y marcar todas las partículas que en algún momento de su vida han pasado por ese punto. Esto es la traza. ¿Vale? En el caso de que el flujo sea estacionario, es decir, no depende del tiempo, los tres conceptos, línea de corriente, trayectoria, línea de traza, coinciden. Pero no tienen por qué ser. No tiene por qué ser así. Para explicarlo esto mejor, dejadme que os voy a enseñar primero la Wikipedia, ¿vale? Que explica un poco también cuáles son las expresiones matemáticas, que esto veremos algún ejemplo. Y explica las streamlines. ¿Qué son las streamlines? Las streamlines son las líneas U, las veis aquí, o las trayectorias, mejor dicho, las XS, que son paralelas a las velocidades. ¿Vale?
Entonces, esto normalmente se traduce en una ecuación diferencial que hay que resolverla. Luego veremos un ejemplo. Las path lines es igual que haríamos con partículas partículas sólidas. Es decir, es considerar la velocidad de la partícula y decir, pues esta velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y esto me viene a dar una ecuación diferencial que la resolvemos y ya está. Y las strict lines es un poco más complejo. Las strict lines se pueden expresar de esta forma. La posición de las strict lines es la posición de la partícula para un cierto tiempo t, ¿vale? Pero con la condición de contorno cambia. La condición de contorno aquí era que la partícula en un tiempo t0 estaba en la posición inicial, la que sea, y aquí en cambio lo que decimos es que la partícula en cualquier tiempo tau, ¿vale? En cualquier tiempo t igual a tau, se encontraba en una cierta posición que es la de referencia, ¿vale? Solo que el parámetro aquí no es la t, sino que es la tau. Esta tau, como veis aquí, es un tiempo que está entre t sub 0 y t. Luego lo veremos esto con más calma, pero para que lo veáis un poco la diferencia que hay entre unos y otros. Las streamlines es muy sencillo, es lo que os he enseñado antes, como lo tenéis aquí. Ostras, no estoy enseñando. Yo no estaba enseñando Wikipedia. No me habéis dicho nada, no estaba enseñando Wikipedia. ¿Vale? Vuelvo otra vez a decirlo, ¿vale? Las streamlines es esto, de que las trayectorias de las streamlines, las XS, son tales que son paralelas a las velocidades en cada punto. Las pathlines es esto, ¿vale? Que la trayectoria de las pathlines, las XP, son tales que la velocidad de la partícula en cada punto es la derivada de la posición de la partícula respecto al t, y de aquí encontramos la XP, teniendo en cuenta que la condición de contorno es que la posición XP en un cierto tiempo t0 era la posición que consideramos para la partícula. Y las string lines son las líneas de traza, es un poquito más complejo. La ecuación es la misma que la de la trayectoria, porque al final son líneas de la trayectoria de las partículas, pero la condición de contorno es que la posición de las strict lines para un tiempo t igual a tau es la posición de la inicial, ¿vale? De la posición inicial que estamos considerando. Donde esta tau ahora ya va a ir cambiando. Esta tau es un número, es un parámetro que va a estar entre la t sub 0, el tiempo que consideramos, y la t. ¿Vale? Esto lo veréis más claro con un vídeo. Os voy a enseñar un vídeo. ¿Estáis viendo el vídeo? Sí, Daniel, estabas preguntando. Sí, estaba presentando. Lo que pasa es que como no tenía no tenía delante la pantalla del Meet, no veía la pregunta. Si pasa esto otra vez, abrid el micrófono y me preguntáis, porque yo no os veo cuando estoy con otra pantalla. En todo caso, déjame que pongo el Meet aquí al lado y entonces lo veo mejor. Vale, si estáis viendo el vídeo, déjame que os lo enseñe. Un momento. Aquí. Es que esto ya lo he cogido exactamente donde lo quería ver. Mirad, este vídeo es muy bueno para ver esto. Tenéis que ir más o menos al minuto 11. Lo tenéis en Wikipedia, ¿vale? Más o menos minuto 9, perdón. Entonces, en este vídeo es esto. Este vídeo es esto. Es una... Déjame que quito el sonido porque si no, vosotros no lo escucháis, pero yo sí. Es una placa que tiene un movimiento sinusoidal y hay una corriente que está incidiendo sobre ella izquierda a derecha. ¿Vale? Y esto se está moviendo, bueno, de forma oscilatoria. Hace esto a la derecha, perdón, sí, a la derecha y ahora hacia la izquierda y de nuevo a la derecha. Un movimiento, un fluido, evidentemente, que no es estacionario, ¿vale? Es transitorio. Vale. Y ahora vamos a ver tres cosas diferentes. Uno, concepto de trayectoria. Tenemos una partícula que está marcada que en un cierto instante, ¿vale? Que es este instante que estamos considerando aquí, pues este fluido hace esto, ¿vale? Lo han marcado y están mirando qué es lo que marca. Esto es una trayectoria, ¿vale? Esto es una trayectoria de un fluido. Esta línea de aquí es la trayectoria. Ahora cogerá
una trayectoria diferente, el que pasa por el mismo sitio, pero para un instante diferente. ¿Vale? Ahora vamos a considerar otro instante. No, perdona, esto es otra cosa. Ahora, esto es una traza. Esto es la traza. ¿Vale? Para el mismo instante que está pasando por el mismo sitio. ¿Veis la diferencia entre la línea de traza y la línea de la trayectoria? Quiero que miréis una cosa. Espera un momento, ¿eh? Ya veréis. Vamos un poco hacia detrás. Veréis. Esta es la trayectoria. Una pregunta. ¿Veis mi cursor también cuando yo marco esto? Esperad, porque lo que tengo que hacer es que yo vea también lo que estoy presentando. Porque si no... Aquí, vale. ¿Veis el cursor? ¿Sí? De lo que yo estoy enseñando. Vale, pues entonces, fijaros en una cosa. Esto es la trayectoria, ¿vale? La trayectoria hace esto. Muy bien, esto es lo que hemos visto. Pero ahora fijaros en la traza. Fijaros en la traza y quiero que miráis que cuando sale la traza, que veáis que hay un punto de la traza que está siguiendo esta trayectoria. Lo voy a intentar marcar con el cursor. ¿Vale? Ahora enseña la traza y veréis que si yo marco, fijaros que si yo marco ahora con la traza este punto de aquí, ahora no, está siguiendo la trayectoria. No sé si lo veis, que hay un punto que está siguiendo esta trayectoria. ¿Vale? Todos los puntos de la traza son líneas de fluido, son partículas de fluido que están siguiendo una cierta trayectoria. Lo que pasa es que cada punto de la traza sigue trayectorias diferentes. Y esto es otra trayectoria porque ha empezado en un punto diferente. ¿Vale? Esto es otra trayectoria. Es el mismo fluido, pero es otra partícula. Y por lo tanto, otra partícula identificada porque está empezando en un punto diferente de la fase de movimiento de esta placa. Y entonces tenemos esta trayectoria por un lado, sigue con la misma trayectoria, ¿vale? Y la otra trayectoria por el otro lado, que ha empezado en una fase diferente. Una trayectoria, la otra trayectoria, son dos trayectorias completamente diferentes, pero ahora enseñaré la traza y veréis que en la traza de estas dos trayectorias están siguiendo. Aquí tenemos una partícula y aquí tenemos la otra partícula. ¿Vale? ¿Veis la idea? Este vídeo a mí me parece fantástico para entender el concepto este de traza. Y ahora vamos con el concepto de líneas de corriente, que conceptualmente y matemáticamente es muy fácil de hacer, pero experimentalmente es muy difícil de ver. Las líneas de corriente lo que hay que hacer es marcar un punto, ahora haré una foto del movimiento, ¿vale? Lo parará. Esto tenemos un montón de trayectorias. Entonces ahora aquí lo para, ¿vale? E intenta calcular cuál es la velocidad que tiene cada una de las partículas en este punto. Lo que hace es que mueve un poquito más, ve cuánto se desplazan, une este desplazamiento con pequeñas velocidades. Esto es el principio de un método experimental para medir velocidad de fluido que se llama Particle Image Velocimetry. Y ahora tiene los vectores de cada uno de los puntos y ahora lo que hace es unir estos vectores con líneas tangentes a cada uno de estos vectores. ¿Vale? Y estas son las líneas de corriente. Y la línea de corriente que pasaba por el punto que teníamos antes, que era más o menos este, no se parece absolutamente en nada, ni a la trayectoria ni a la plaza, ni a la traza. Son cosas completamente diferentes. ¿Vale? Bien, esto es todo lo que quería enseñaros. Más o menos son 3 minutos, desde el minuto 9 hasta el minuto 12. ¿Vale? Haremos algún ejemplo con Gustavo. Les diré que el viernes que tenéis clase con él, o también os propondré algunos ejemplos, algunos ejercicios que encuentren en libros para que hagáis un poco de ejercicios de esto, la traza. En Atenea tenéis un documento, un PDF que he colgado con un poco método para el cálculo de la línea de traza, ¿vale? Pero ahora no me quiero entretener con esto, sino que quiero seguir un poco más adelante porque quiero explicar otro concepto antes de acabar, que ya queda poco.
que es el concepto de la derivada sustancial, ¿vale? La derivada sustancial o derivada total. Resulta que cuando uno calcula la aceleración que tiene una partícula de fluido, es un poco diferente al concepto de aceleración que tiene una partícula cualquiera, ¿vale? Una partícula de un sólido. Una partícula sólida, una partícula puntual sólida, su aceleración es su aceleración y ya está, ¿vale? En cambio, una partícula de fluido es diferente porque es un medio continuo. Y al ser un medio continuo, nos encontramos con que esta aceleración, cuando seguimos la trayectoria de la partícula, su aceleración total, que es la lagrangiana, que es la que nosotros seguimos cuando hacemos una partícula de un sólido, no es la aceleración local, que es la euleriana. Es decir, para resumir, a fin de cuentas, es la aceleración total, que es esto que vemos aquí, esta aceleración total, la aceleración que tiene una partícula de fluido, por un lado, es la aceleración que nosotros medimos en ese punto, que es la aceleración esta derivada parcial, que es la aceleración local, en ese punto. ¿Cómo varía la velocidad en ese punto? Esto es Euler, ¿vale? Esto es lo que medimos si hiciéramos, simplemente nos fijáramos en un punto, ahora os enseñaré en la pizarra y miramos cómo varía la velocidad en ese punto. Pero la partícula no se queda en ese punto, la partícula se está desplazando. Y por lo tanto, al desplazarse, se encuentra con que tiene otra variación de la velocidad que no es debido al tiempo, al pasar el tiempo, sino que es debido a modificar su posición. Y es esta velocidad de aquí, esta aceleración de aquí. Esta parte es lo que se llama la aceleración convectiva, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? De hecho, esto que aplicamos para una velocidad se puede aplicar a cualquier magnitud f, ¿vale? Tenemos que la magnitud f asociada a una cierta partícula puede verse modificada debido a que la f está modificando en el tiempo en un cierto sitio, o también puede modificarse debido a que la velocidad, el fluido se está desplazando y por lo tanto la f se está moviendo de un sitio a otro. Y al moverse de un sitio a otro se encuentra sometida a esta aceleración convectiva y esta aceleración convectiva, su cálculo es este, ¿vale? Y la aceleración total, derivada total o sustancial, es la suma de las dos, ¿vale? Déjame que pasamos a la pizarra. Pasamos a la pizarra y os lo muestro con otro ejemplo. Veréis. Pues lo voy a intentar explicar de una manera, a ver si se puede ver mejor. Mirad, imaginad que tenéis una partícula que se encuentra en una cierta posición. Aquí. Esta partícula se encuentra aquí. Una posición. Esto es X, esto es Y, esto es Z. Y se encuentra en esta posición R. ¿Vale? Se encuentra aquí. Y tiene una cierta velocidad U. ¿Vale? Y esta velocidad U, en general, es función de R y es función del tiempo. ¿Vale? Y yo lo que quiero saber es cuánto vale esto, cuánto vale la aceleración. Es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Quiero saber esto. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que esta partícula, a medida que va pasando el tiempo, se desplaza. Y por lo tanto, de esta posición R pasa a una posición esta, ¿vale? Que es R más delta de R. ¿De acuerdo? De forma que, en realidad, esta velocidad U, que es función de R y del tiempo, en realidad, fijaros que esta R es también función del tiempo. Y por lo tanto, matemáticamente, en realidad, estamos derivando una ecuación, una función que es función de dos variables. Una variable es independiente, que es el tiempo, pero la otra variable es dependiente del tiempo. ¿Vale? Y por tanto, cuando yo derivo esto, cuando yo derivo la U respecto del tiempo, tengo que aplicar la regla de la cadena. Tengo, por un lado, ¿vale? La derivada de la U respecto del tiempo como variable independiente. Ningún problema. ¿Vale? Pero luego tengo que aplicar la regla de la cadena sobre la otra variable, sobre la R. Y al aplicar la regla de la cadena sobre la otra variable, sobre la R,
que es, vamos a hacerlo aquí un poco mejor, que es esta U, en realidad es función de la X, que es función del tiempo, de la Y, que es función del tiempo, de la Z, que es función del tiempo, y del tiempo. ¿Vale? Esto es la R. ¿De acuerdo? Entonces, al derivar esto, tengo que decir, bueno, pues tengo que considerar la derivada de la velocidad respecto de X multiplicado por la derivada de la X respecto del tiempo. Regla de la cadena. Conociendo esto, regla de la cadena, para hacer una derivada de una variable que es función de otra variable. ¿Vale? Más derivada de la U respecto de Y por la derivada de Y respecto al tiempo. Más la derivada de la U respecto de Z más la derivada, perdón, por la derivada de Z respecto al tiempo. ¿Vale? Lo que ocurre es que la derivada de la X respecto al tiempo es la UX. Y la derivada de la Y respecto al tiempo es la UY. Y la derivada de Z respecto al tiempo es la UZ. Por definición. ¿Vale? Es decir, ¿cómo se modifica la X de esta partícula en el tiempo? Pues según su velocidad X. Es la velocidad de la trayectoria de la partícula. ¿Vale? Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que queda? Al final lo que queda es esto. Queda que, en realidad, la derivada de la U respecto del tiempo es la derivada parcial, esto es Euler, que es la que se llama la derivada local, más, y ahora aquí tenemos la UX derivada de la U respecto del tiempo, más la UY derivada de la U respecto de Y, más la UZ derivada de la U respecto de Z. ¿Vale? Aquí podemos ahora, cuestión de notación, simplemente. Se considera como que esta velocidad U la podemos sacar fuera del operador y lo escribimos entonces, esto se suele escribir de esta forma. Se suele escribir como que esto es UX derivada respecto de X, y aquí he puesto una T. Está mal, esto es una X. Derivada respecto de, iba a poner otra vez T. También hay que ser X. UY derivada respecto de Y y UZ derivada respecto de Z. Esto aplicado sobre la U. ¿Vale? Y esto se suele poner de forma abreviada de esta forma, como NAPLA multiplicado, no, perdón, U multiplicando escalarmente al operador NAPLA. ¿Vale? Porque recordad que el operador NAPLA es este operador derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, y por tanto, de alguna manera estamos haciendo un producto escalar. No es bien un producto escalar porque NAPLA no es un vector, es un operador, pero de alguna forma así intuitiva es como si hiciéramos un producto escalar entre el vector U, X, Y y Z, y el operador NAPLA, derivada de X respecto de derivada de Y respecto de Z. ¿Vale? Y esto es lo que se le llama aceleración convectiva, o dicho de otra manera, esto es la convección. Esto es aceleración local. Y la suma de las dos es lo que se llama aceleración total o aceleración sustancial. ¿Vale? Y esto es Euler. Y la total, derivada U respecto de T, esto es Lagrange. La traducción que hay entre Euler y Lagrange es que a Lagrange, para calcular Lagrange, hay que coger Euler y sumarle la parte convectiva.